Uno, dos. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El rey
su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Como cada domingo tenemos esta celebración y con ese himno clamando aleluya a nuestro Dios hemos iniciado en el día de hoy. Vamos a orar para que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos en el nombre del Señor y ponernos en sus manos, porque somos instrumentos suyos para el servicio de Él. Vamos a orar, usted junto conmigo ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial, que en este día nos ha dado esta oportunidad de encontrarnos y estar juntos otra vez. Oramos al Señor. Padre Celestial, Padre nuestro, gracias en este día, en esta hora, Señor, porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de estar de nuevo juntos, Señor. Padre Santo, te pedimos que todo lo que vayamos a hacer, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Mira a cada persona, Señor, que se va a conectar
a esta transmisión, Señor. Prepara su corazón para todo lo que tú has preparado, Señor. Valga la redundancia, Señor, de que ellos puedan recibir, Señor, ese consuelo, esa misericordia, esa palabra de verdad que transforma las vidas. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, tú has sido bueno, Señor. Aún en tiempo de dolor, de tristeza y de angustia, Señor, tú eres nuestra esperanza. Señor, estamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir adorando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo con nuestro ministerio de alabanza y adoración, Teilá, desde nuestra iglesia, Casa de Dios. Y constante, verdadero y fiel, tu poder en mí es tan real, me llenas, me observas, conoces mi andar y amas que te cante a ti. Nunca me abandonaste, nunca ni en mi flaqueza. Yo sé que tú eres mío y tuyo seré siempre. Sé que has venido ahora recordándome en mi corazón que tú eres para mí. Señor, tú eres Cortés y paciente, verdadero y fiel, tu poder en mí es tan real, me llenas, me observas, conoces mi andar y amas que te cante a ti. Nunca me abandonaste, nunca ni en mi flaqueza. Yo sé que tú eres mío y tuya seré siempre. Sé que has venido ahora recordándome en mi corazón que tú eres para mí. Nunca me abandonaste, nunca ni en mi flaqueza. Yo sé que tú eres mío y tuyo seré siempre. Sé que has venido ahora recordándome en mi corazón que tú eres para mí. Tú eres, Señor, lo mejor, Señor, que nos puede pasar. No me dejarás, Oh, sí, Señor, aquí estás. tú no nos dejas, Señor. Tú estás a nuestro lado, Dios.
más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Señor, que estar en tu presencia, Señor. Por eso te buscamos, Señor. Por eso anhelamos estar contigo, Señor. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Gracias, Señor. Aleluya. Así es, profundo es el amor de Dios y cada día queremos buscar más de Él, sentarnos a los pies del Señor. Y así como ese encuentro que tuvo Jesús con María y con Marta, y una escogió la mejor parte, que es sentarse a los pies del Maestro. En esta noche yo te invito a que te sientes ahí en tu casa y imagines que estás sentada a los pies del Maestro, o imagines que estás sentado a los pies del Maestro, y vamos a compartir la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha dado para nosotros en este día, que vamos a leer la cita que nos va a servir como base para este mensaje, que se llama ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leer en Efesios 5, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Efesios 5, del 15 al 17, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es el manual que tú has dejado para que nosotros, Señor, nos podamos guiar y a través del Espíritu Santo recibir revelación de ella. Señor, en esta hora, como te hemos orado anteriormente, de que prepararas nuestros corazones, Señor, haznos sentar a tus pies en tus mesas, Señor, y que este mensaje pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser, para así poder ser transformado, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que ella cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, y nosotros creemos que esta palabra que tú vas a compartir con nosotros en esta noche, Señor, va a ser de mucha inspiración para cada uno de tus creyentes, de tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, oramos esta oración. Amén y amén. Así como decía,
que nuestra palabra, el mensaje de esta noche fue por una revelación que tuvimos con el Señor cuando comenzó todo este tiempo de la cuarentena, ya cuando esta pandemia llegó a nuestro país. Y el Señor nos mostró una visión donde veíamos cómo se estaba moviendo esta pandemia en todo el mundo y todo el alcance que iba a tener y las personas que iban a ser alcanzadas por este virus. Y en mi humanidad, déjenme decirle que me sentí muy triste, pero algo que el Señor me hacía entender en esta visión era que había algo que estaba pasando y era que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Y yo sé que a veces parece un contraste muy fuerte decir, ay, y esto es la voluntad de Dios, pastora. Esto que está pasando es la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Entonces en esta noche vamos a ver a través de la palabra esta revelación que el Señor ha compartido con nosotros y por qué somos exhortados a nosotros entender que debemos de hacerlo. En Romanos 12 dice que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente, renovarlo y que no nos conformemos a este mundo, sino que tratemos de entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces nosotros vamos a ver a través de esto que dice que conocer la voluntad de Dios es un premio para cada cristiano, porque esto nos va a hacer caminar como Dios quiere. Y así como dice la palabra, que nos hace mirar, nos hace tener diligencia y nos hace ser sabios para aprovechar el tiempo. En este tiempo que hemos estado de cuarentena, que hemos estado en la casa, que hemos estado con los seres queridos, si yo te preguntara hoy, ¿has aprovechado el tiempo? ¿Has hecho algo que tenías pendiente por hacer hace mucho tiempo? ¿Has retomado un tiempo con tu familia? ¿Has retomado tu relación con Dios? Porque hemos estado predicando toda la semana a través con el pastor, de ser entendido y del beneficio de ser entendido en los tiempos. Pero hoy el Señor nos quiere hablar de cuál es la voluntad de Dios en este tiempo y para el tiempo que viene, porque sabemos que después de esto viene algo muy fuerte y muy glorioso. Viene un avivamiento para su iglesia, para sus hijos. Entonces, conocer la voluntad de Dios es una sabiduría más elevada, y también aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios es aquel que primero le reconoce y aquel que decide andar como es digno. Porque nosotros Pablo le soltaba mucho a los efesios y a toda la iglesia que anduvieran como es digno del llamado que hemos recibido. Y en Efesios 6:6 dice que no solo debemos estar pendientes de vivir, sino que tenemos que tener como centro la voluntad de Dios y eliminar toda falsedad. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo decido no vivir en falsedad, lo que el pastor explicaba el domingo, no ser un actor, no ser un hipócrita, no ser alguien que aparenta, sino aquel que hace la voluntad de Dios es alguien que decide ser real, es alguien que no vive de una religión, sino que vive de una verdadera adoración con Dios, porque conocer la voluntad de Dios nos lleva a una profundidad, a nosotros indagar y buscar y conocer quién es nuestro Dios. Entonces dice, no lo hagan solo cuando lo estén mirando, o como lo que quieren ganarse el favor humano. Hay mucha gente en este tiempo que está buscando ganarse el favor del hombre, estar bien con el hombre, pero hoy Dios nos hace un llamado de que debemos estar bien con Él, porque solamente estando bien con Dios tenemos garantía de una muy buena eternidad. Tenemos garantía de pasar una eternidad en el cielo. Dice, no como el que quiere ganarse el favor del hombre, sino como esclavo de Cristo. Y parece como una contrariedad, porque Dios nos ha llamado a ser libres. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero es que aquel que conoce a Cristo decide él mismo, decide pertenecer a Dios y estar siempre con Él. Esclavo no porque tiene cadenas, sino porque decide estar siempre
cerca de su amo, de su Señor, haciendo de todo de corazón, porque esto es la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros, para hacer su voluntad, dice que debemos de renovarnos. Habla de ser realmente quienes somos. Recordemos que Dios en el principio tenía un propósito con el hombre y con la mujer. Era que Él tenía un diseño. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa era la voluntad de Dios para nosotros. Y dice que Él nos hizo a imagen. Pero hay un proceso que se llama la semejanza de Dios, que ese lo podemos descubrir a través de su voluntad. Entonces, Dios nos habla de que si nosotros somos nuevas criaturas, si yo le preguntara a usted, ¿usted se considera nueva criatura? ¿Verdad? Si somos comprados con su sangre, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué significa ser nueva criatura? Que debemos de convertirnos en quien realmente Dios quiere que seamos. ¿Quiénes somos? Eso que Dios dijo al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, ya tenemos la imagen, ahora nos falta la semejanza, y la semejanza es parte de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primeramente debemos de limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva. ¿Y qué significa esto, pastora? Que había muchas cosas. La levadura es aquello que hace crecer. Yo explicaba anteriormente que cuando a algo se le echa levadura, esto fue una prédica que tuvimos en nuestra iglesia un sábado para los jóvenes. O sea, que cuando a algo se le echa levadura, se quiere que crezca, pero así. Entonces, dice que debemos de limpiar la levadura vieja para hacer una masa nueva. ¿Y qué? Así como lo sois, sin levadura. Porque a veces nos ponemos muchas cosas, mucha estética. Ahora con esto de los filtros, queremos aparentar, queremos hacer cosas para que la gente vea que yo soy. Estas redes sociales han revolucionado porque ya nadie quiere mostrarse tal como él es, sino que tiene que ser tiene que tener una imagen, tiene que tener todas estas cosas. Yo veía el reportaje, una muchacha de 20 años, australiana ella, que ella puso un post que a todo el mundo le llamó la atención, porque ella desde los 13 años hasta los 20 años estaba viviendo una vida farsa, porque ella decía que ella cuando tenía una cámara aparentaba una cosa, pero en su vida real ella era una muchacha muy triste, y que esto le hacía ser a ella, no le hacía ser la voluntad de Dios. Ella se convirtió en un personaje para agradar y buscar el favor de los hombres. Entonces la voluntad de Dios no es que nosotros queramos agradar al hombre. La voluntad de Dios es que nosotros queramos ser lo que Él nos llamó a ser, su imagen y su semejanza, lo que realmente somos, ese espíritu, esa esencia que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Colosenses 3:10 nos dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Oiga esto. O sea, si yo acepto, si yo decido seguir a Cristo, yo tengo que renovarme. ¿Y renovarme qué significa? Bueno, mucha gente dice, viene renovación, yo quiero comprar cosas nuevas. Pero aquí nos habla de comprar cosas en el reino de los cielos. Comprar colirio para nuestros ojos. Comprar esto que nos ayude a ver con claridad. Dice, mirad. Ese es el mandato. Debemos de ver, mirad cómo andéis. Entonces eso habla. Cosas que yo estaba haciendo antes que no le agradaban a Dios. Hoy el Señor me dice, mira cómo tú andabas. Es tiempo ahora de qué? De que tú con el nuevo hombre o la mujer nueva que tú vas a hacer, tú entonces decidas que tienes que renovarte día a día. Día a día Dios nos llama a renovarnos, porque Él día a día hace cosas nuevas. Dice, siendo renovado día a día. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a renovar? Conforme a la imagen de aquel que nos creó. Porque Dios nos creó con una imagen, pero nosotros queremos ser otra cosa. Y Dios dice que su voluntad es que nosotros seamos su imagen, que otros nos lo vean a Él a través de nosotros. Muchas veces hemos cambiado por
querer aparentar. Y le hemos dicho, Dios, no me gusta este pelo que tú me diste, no me gusta este color de piel que tú me diste, no me gustan estos ojos. Cuando yo me pongo unos ojos que no son de mi color, yo le estoy diciendo a Dios que se equivocó conmigo, que yo no quiero ser su imagen. Cuando yo me quiero cambiar el pelo, yo le estoy diciendo a Dios, yo no soy tu imagen, yo quiero ser otra cosa. Yo quiero ganar el favor de los hombres. Y Dios en esta noche nos dice que debemos de renovarnos cada día. ¿Pero cómo? Buscando conforme a la imagen de quien me creó. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros seamos quien Él quiere que nosotros seamos. Y aparte de eso nos habla que la voluntad, tener una mente renovada, nos hace no adaptarnos. Hay una historia que me llama mucho la atención, que es la historia de la jirafa. La jirafa era un animal que tenía el cuello pequeño, no tenía el cuello como conocemos la jirafa ahora. Y la jirafa, porque la comida a su alcance se fue acabando, la jirafa fue extendiendo su cuello para poder alcanzar comida. ¿Y qué pasó con esto? Que la jirafa fue extendiendo tanto su cuello que hoy tenemos a la jirafa que conocemos con el cuello extendido, pero en el diseño original la jirafa no tenía el cuello tan grande, tan alto, tan extendido. Entonces nos habla que no nos adaptemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación primero de ¿qué? De la mente, porque dice la palabra que tal como el hombre piensa, así mismo es. Si yo pienso que yo soy, que nos pasa esto a las mujeres, que estoy fea, que no estoy linda, por poner un ejemplo, entonces así mismo el otro me va a ver, porque tal yo piense, tal voy a hacer. Entonces debo de renovar el espíritu, renovar mi mente, y aquí hay un objetivo que el Señor quiere con esto, es que nosotros cuando hagamos esto, de renovar nuestra mente, de aceptar la voluntad de Dios tal como Dios me creó, esa imagen que Dios me dio, entonces yo voy a conocer, voy a verificar, voy a comprobar, entonces cuál es la voluntad de Dios, porque mediante a mi diseño, mediante a mí, a la imagen que Dios me dio, es que está mi llamado, es que está lo que yo voy a hacer para Dios, ese servicio, eso que Dios quiere que yo haga, está conectado a la imagen que Él me dio y a su diseño. Amén. Entonces dice, para que puedan verificar primeramente la voluntad de Dios, lo que es bueno. ¿Quién quiere verificar lo que es bueno? Aquel que está haciendo lo que representa la imagen de Dios, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Hay mucha gente que en vez de verificar lo que es bueno, está haciendo lo que dice la palabra. Está a lo malo, está verificando lo malo y lo está llamando bueno. Pero el Señor nos dice, yo no quiero que ustedes verifiquen lo malo. Yo no quiero que ustedes pasen por esto. Yo quiero que ustedes vean lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Miren estos 3 niveles de la voluntad de Dios que Él quiere que nosotros conozcamos. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros sepamos cuál es su voluntad? Primeramente porque Dios tiene 2 voluntades. Y estas 2 voluntades, una está ligada a lo que leíamos de Romanos 12:2, que dice que conozcamos esta diferencia de la voluntad de Dios. Y esto habla de que lo que significa que Dios no aprueba todo. Y nosotros tenemos que entender esto. La palabra dice, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Mi esposo dice mucho esto, yo puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. Yo puedo, me es lícito, pero yo debo hacerlo. ¿Me conviene esto? Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo yo debo de hacerlo, no todo yo debo dejarme de llevar. Entonces, muchas cosas han venido a nuestra vida porque nosotros no hemos aprovechado de que tenemos apertura, o sea, tenemos todo lícitamente abierto, pero nunca nos hemos parado como decir, esto me conviene, debo hacer esto, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto que yo haga?
Entonces Dios en esta noche quiere que nosotros entendamos que aunque Él me permite, no todo Él lo va a aprobar. No todo lo que yo haga, porque esa es su imagen. Recuerden que Jesús vino aquí a reflejar la imagen de Cristo aquí, de Dios en la tierra. Él vino a hacer, dice, Él le dijo a sus discípulos que lo que Él estaba haciendo aquí, Él primero lo vio ¿dónde? En el Padre. Y Él trabajaba porque el Padre trabajaba. Entonces Jesús es un vivo ejemplo. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo primero tengo que saber qué es lo que Dios está haciendo. Tengo que conocer. Jesús fue claro. Dijo, lo que ustedes me ven hacer, yo lo vi hacer en mi Padre. O sea, no es algo que yo lo estoy haciendo por capricho, sino porque yo lo vi hacer a mi Padre. Y eso es la voluntad de Dios, que nosotros entendamos que no todo yo debo de hacerlo, no todo yo debo de hacerlo. Entonces la voluntad de Dios se divide en dos partes. La primera parte es que Dios tiene una soberanía. Y aquí hay un hay. Porque la soberanía de Dios yo a veces no la entiendo, ni la puedo cuestionar. Porque dice la palabra que Él tiene planes de bien y no de mal. A mí me puede parecer malo, pero para Dios es lo mejor para mí. Entonces, esta soberanía es donde Dios tiene la potestad de hacer lo que Él considera que es mejor, aunque a mí no me agrade. Esto fue lo que pasó con Jonás. Dios llamó a Jonás a predicar a un pueblo que estaba perdido, que era Nínive. Entonces, cuando Jonás vio tanto que era la perdición de esta ciudad, y Jonás dijo, no, pero esta gente no merece ser salvo. Entonces el Señor le dijo, yo no te mandé a que lo juzgara, yo te mandé a que le predicaras. Y Jonás tuvo que pasar, él se fue a otra ciudad y volvió, se montó en un barco, en el barco hubo una tempestad y después estuvo en el vientre de un gran pez. Y este pez vino, cuando él reconoció de que él tenía que obedecer a Dios, entonces este pez lo vomitó en Nínive. Entonces cuando él comenzó a predicar, cuando él obedeció, se convirtió todo el mundo obedeció, y Jonás todavía seguía cuestionando la soberanía de Dios. Entonces la voluntad de Dios, la primera, es que es soberana. Hay cosas que yo no la voy a entender, pero Dios sabe por qué la hace, Dios sabe por qué la permite. Dice la palabra que esto se cumple en Jesús. Dice que Dios amaba a Jesús. Dice que de tal manera Él amó al mundo que envió a su único hijo, a lo que Él más amaba, para que se diera por nosotros. Y dice que Jesús ocupó el lugar tuyo y mío para que nadie se perdiera. La soberanía de Dios es que nadie se pierda. Ahora bien, yo soy, como decía, hay cosas que yo tengo que entender que no debo de hacerla, que la voluntad de Dios no es esa. Entonces, ¿qué hace la soberanía? El control soberano ocurre cuando Dios entiende. Miren cómo Jesús oraba. Jesús vino aquí y me encanta esta oración que Jesús hace en Mateo 26, 39. Dice, Padre mío, oiga cómo Jesús oró. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué Jesús estaba enseñándonos ahí? La soberanía de Dios. Que la cosa no es como yo quiero. Jesús le estaba pidiendo, le dijo, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que venir al mundo a cumplir, a crucificarme por ellos. Pero Padre, Jesús dice que hasta la agonía era tan grande que el sudor se le convirtió en gotas de sangre. Y dice que él decía, Padre mío, oiga como, qué intimidad, cuánto Jesús conocía a nuestro Dios. Dice, Padre mío, si es posible, si es. Pero a veces nosotros vamos delante de la presencia del Señor orando, Señor, tú tienes que hacer esto, tú tienes. Y no estamos reconociendo que Dios es soberano. No estamos reconociendo que la última palabra, ¿quién es que la tiene? Dios, no yo. Muchas veces decimos, ay Señor, y oramos y cantamos, la última palabra la tienes tú. Pero en nuestra humanidad, en lo más profundo, lo que queremos es que Dios haga lo que nosotros queremos.
Entonces Jesús nos enseña a cómo debemos orar conociendo al Dios que tenemos. Dice, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hablando de la soberanía de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido esto? Ya no oramos aceptando y respetando la soberanía de Dios, sino que vamos adelante del Señor. Mira, Señor, esto es lo que yo quiero, dámelo. No. Conocer cuál es la voluntad de Dios es hacer como Jesús. Que entendiendo cuál era, Él era la imagen de Dios. Dice que el Padre le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo que complacencia, en el cual me agrado. Y esta oración que Jesús hace, nos hace entender que Dios es soberano. Que la última palabra no es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Esa es su voluntad. Entonces, esa es la primera parte de la voluntad de Dios. Yo entender y saber que Dios es soberano. Que Él hace como Él quiere, no como yo quiero, sino como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Yo no lo entiendo. Hay cosas que Dios me quita. Hay cosas que Dios la permite. Yo no lo entiendo, pero es como Él quiere. Porque hay un pensamiento que yo no lo estoy viendo, que es el pensamiento de Dios. Amén. Y en Primera de Pedro también, en el capítulo 3:17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Por qué? Porque lo que para mí me parece mal, a Dios le parece bien. Porque a veces las cosas que yo no quiero hacer para obedecer a Dios, yo creo que son mal. Es ese versículo que ahora a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces es mejor padecer por hacer el bien y no por hacer el mal. Porque recompensa tenemos cuando hacemos el bien, cuando no nos cansamos de hacer el bien. Esta es la voluntad de Dios en su soberanía, que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien, aunque no lo entendamos. Amén. Otra parte en Efesios 1:11 dice, que Pablo también expone y dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito del cual aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Oigan qué tremendo esto. O sea, Dios no hace la cosa porque sí, incluso para crearnos a nosotros. Él tuvo una reunión y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, hoy tú y yo tenemos que entender que Dios es soberano, que Dios y nos habla en Proverbios que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dios es un Dios que sabe hacer. Y me encanta lo que dice Proverbios. Proverbios es uno de mis libros favoritos porque tiene mucha sabiduría. Y dice, del hombre son los propósitos del corazón. Es así. Tenemos muchos propósitos, muchos anhelos. Mas del Señor es la respuesta. Del Señor es la respuesta. Hablando de la voluntad soberana de Dios. ¿Cuál es su voluntad? Soberana. Nosotros podemos hacer planes, pero la última palabra, la última respuesta la tiene Dios. Y hasta que yo no espere la respuesta de Dios, no puedo tomar una decisión. Amén. Como canales de agua, Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios aplica su soberanía sobre nosotros, dice que nuestro interior va a ser lleno y va a correr ríos de agua viva por nuestro interior. Entonces, la primera voluntad de Dios es su soberanía. Para entender esto, yo tengo que renovar mi mente y no adaptarme a este mundo, para yo poder entender cuál es la soberanía de Dios. Amén. Y la segunda voluntad habla acerca de nosotros aplicar los mandamientos de Él,
respeto a sus mandamientos. Y esto es que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado, eran 10, Dios los resume a 2 a través de Jesús. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos eso. Y habla más claro, y dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Y habla también de que si yo amo a Dios, entonces amar a mi prójimo es un cachú. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios que no lo veo, amar a mi prójimo que lo veo se puede hacer más fácil. Esta es la voluntad de Dios. Dice Primera de los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os atengáis de la inmoralidad sexual. Hablando de nosotros no ser lujuriosos y de nada que dañe nuestra santidad. Que tenemos que santificarnos, porque eso es parte de la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver al Señor, nadie, porque Él es santo y Él está buscando a una iglesia santa. Y en el 5:18 de Primera de Tesalonicenses dice, da gracias a Dios, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Lo que hablábamos en la semana, ¿dónde están los agradecidos? ¿Dónde están los que están dando gracias? Que aunque no entienden la soberanía de Dios, dicen, Señor, gracias. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos gracias, estamos reconociendo la voluntad de Dios. Un ejemplo más es, por ejemplo, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y dice que cierra su corazón. Ay. ¿Cómo puede morar el amor de Dios? ¿Cómo puede decir esa persona que está haciendo la voluntad de Dios si cerró su corazón? Porque Dios lo primero que hace con nosotros es que tiene un corazón abierto. Imagínense todas las cosas que a veces nosotros le quitamos a Dios y Él sigue con el corazón abierto hacia nosotros. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que ama a Dios y que hace su voluntad si no está proveyendo para su hermano, si no está haciendo de servicio para su hermano? Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta acerca de la voluntad de Dios, que la voluntad de sus mandamientos siempre se cumple, ya sea que lo creamos o no. La voluntad de Dios debe de cumplirse, aunque a mí no me guste, porque no es cuestión de que me guste, es que yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Lo que decía Jesús, Padre, esta copa, pásala. Yo no quisiera pasar por esto, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Más claro es que se haga tu voluntad. Entonces, cuando nosotros entendemos estas dos voluntades, la voluntad soberana y la voluntad de yo cumplir sus mandamientos, cumplir esto que Dios me ha ordenado, entonces yo puedo entender que la voluntad de Dios es que yo sea su imagen, porque por algo Él me creó de esta manera. Romanos 12:2, que es una cita referente que tenemos, habla de transformarnos, pero esta renovación, hay una razón principal, que hablábamos que era lo bueno, nosotros verificar lo bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Pero lo perfecto no lo vamos a completar hasta que tengamos nuestro encuentro con el Señor. Pero lo bueno y lo aceptable es para nosotros hacerlo aquí en la tierra. La voluntad de Dios es que nosotros lo cumplamos aquí en la tierra. Entonces, si nosotros parafraseáramos, verificar implica primero que debemos de aprobar. El Señor nos reta mucho, nos dice, probadme ahora en esto, para que comprobéis, para que vean, probadme. Dios dice mucho esto en la Biblia, pruébenme, para que ustedes vean quién soy yo. Y es así, cuando yo quiero conocer a un Dios tiene, yo no puedo, antes yo decía, conocer un Dios sanador, sí, he visto muchos milagros, pero cuando sucedió un milagro de sanidad en mi vida, yo ahora puedo decir que conozco un Dios sanador. Pero hay otras cosas también que Dios ha hecho por mí y que yo he podido probarlo con la provisión, no teniendo nadie. El Señor
trae provisión. Él quiere que tú y yo, la voluntad de Dios, que usted y yo lo probemos. Mira, Señor, yo te voy a probar en esto. Dios, yo quiero ver, pero no probar en algo que yo quiero para beneficio mío, sino en lo que es la voluntad de Dios. Amén. Otra cosa que dice, que me gusta mucho, que nosotros debemos de, lo que dice Romanos 12:2, es que debemos de especificar a Dios. Y hay mucha gente que decide mejor probar las cosas pecaminosas antes de probar la voluntad de Dios. Es más fácil, el hombre se vuelca, le atrae más las cosas pecaminosas. Pero la voluntad de Dios dice, ay, la voluntad de Dios es muy grande. No, la voluntad de Dios, Jesús lo hablaba, que la voluntad de Dios era algo tan fácil, porque dice que él decía que mi carga es fácil, ligera, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga cómo Jesús lo plantea, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hablando de cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios. Para nosotros hacer lo que Jesús hizo, ir a la cruz por otro, eso es muy, muy difícil. Decimos eso muy difícil, pero Jesús dice no. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco al Dios que tengo, para mí eso va a ser fácil. Hay mucha gente que dice, estoy en un proceso muy difícil. Si tienes a Dios no es difícil. Si conoces la voluntad de Dios en tu vida, no va a ser difícil. No. Filipenses 1:9-11 me encanta, porque está parafraseando lo que dice Romano. Dice que no debemos escudriñar cuál es la verdad secreta de Dios que Él planea hacer, sino que debemos discernir. Esta palabra ya la conocemos porque hemos estado hablando toda la semana. Discernir cuál es la voluntad revelada de Dios que nosotros debemos de cumplir. No es una cosa de adivinar. Cuando habla de escudriñar, es que nosotros como que vamos tentando. Pero cuando yo discierno, es que primero yo me paro, analizo y veo qué es lo que está pasando, para entonces yo tomar una decisión y comenzar a entender cuál es la voluntad de Dios. Si yo le preguntara a usted ahora, ahí donde usted está, yo le preguntara, a ver, ¿qué tú disciernes de todo esto que está pasando? Usted me diría, bueno, yo discierno que Dios permitió esto para que yo, porque tengo que aplicármelo primero a mí. Bueno, yo discierno que Dios hizo esto porque Dios quería que yo le dedicara más tiempo. Eso es lo interno. Ahora lo externo, porque debe de aplicarse en las dos formas. Entonces, cuando habla de discernir, habla de yo sentarme, analizar y pensar, entonces después entender por qué está pasando esto. Amén. Entonces, hay 3 etapas para yo conocer la voluntad revelada de Dios, que esto es lo que nos habla Filipenses 1, del versículo 9-11, que dice que yo tengo que discernir la voluntad revelada de Dios. Entonces, ¿cómo yo discierno esta voluntad? De 3 formas. La primera es que para yo conocer la voluntad de Dios, primero yo tengo que entender que Dios me ha mandado a hacer algo. Ser que imagen. ¿Qué yo tengo que ser? Imagen de Dios. Y cuando yo entiendo esto, entonces, ¿qué yo hago? Yo renuevo mi mente. Renovar mi mente significa no adaptarme a este mundo, sino que cada día yo tengo que renovarme. Yo veo gente que ya se están adaptando a esto de estar en cuarentena. Yo le digo a usted, yo no quiero vivir esto de nuevo. Para mí esto yo no quiero adaptarme a esto. Entonces dice que yo tengo que renovar mi mente para que venga el discernimiento. Primero, ¿qué tengo que hacer? Ser lo que Dios me ha mandado a hacer, su imagen. Renovar mi mente para que el Espíritu Santo entonces active el discernimiento en mí. ¿Y cómo el Espíritu Santo activa el discernimiento en mí? Dice, cuando yo alimento al Espíritu.
Y eso es otro tema que vamos a tratar, cómo nosotros alimentamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, la primera cosa que yo debo de hacer, la primera etapa para yo discernir la voluntad revelada, es a lo que hablábamos, a entender la autoridad de Dios, a entender también sus mandamientos, a aceptar lo que Dios ha dicho. Hay mucha gente que Dios dice una cosa y ellos no lo aceptan. Y si Dios dijo algo, es porque Dios sabe lo mejor. Dios conoce lo mejor. Dios quiere lo mejor. Entonces la voluntad de la autoridad de Dios es lo que nos hace ver lo que le pasó a Jesús. Jesús dice que Él vino a este mundo. Él no vino como una persona, sino que Él vino con autoridad. Imagínense que fue al templo y lo primero que hizo fue que reveló la palabra que se había cumplido de Isaías. Dijo, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dijo, esta palabra se ha cumplido hoy aquí. Habló de la autoridad. Esto se cumplió porque hay autoridad sobre mí. ¿Cuántos entienden la autoridad de Dios en su vida? ¿Cuántos le han dicho, Señor, tú eres mi autoridad? Señor, yo no voy a hacer nada si tú no me diriges. Esto es la autoridad. Lo primero que yo tengo que hacer en mi vida, después que yo decido ser la imagen de Dios, renovar mi mente y que el Espíritu Santo active el discernimiento, yo lo primero que tengo que entender es aceptar la autoridad de Dios en mi vida. No hacer nada sin que Dios me lo apruebe. Jesús todo lo que hizo fue bajo la autoridad de Dios. Por eso, cuando Él fue bautizado, San Juan el Bautista le decía, no, pero yo no soy digno ni de desatarte las zapatillas. Tú eres que me tienes que bautizar a mí. ¿Qué estaba haciendo Juan Bautista? Reconociendo la autoridad que había en Jesús. Pero Jesús le dijo, no, es que tiene que hacerse como Dios lo dijo. Aleluya. No es lo que yo quiera hacer, no es como a mí mejor me parezca. Juan, no. Tiene que hacerse como está escrito, como para que se cumpla la autoridad de Dios. ¿Cuántos hoy podemos decirle al Señor, Señor, yo quiero que se cumpla tu autoridad en mi vida? Porque esto es tu voluntad, que se cumpla tu autoridad, que yo reconozca que lo que tú me has mandado a hacer, eso es lo que yo tengo que hacer. No inventarme otra forma, otro camino. Por nosotros estar tomando atajos, es que estamos como estamos. Por nosotros querer hacer la cosa a nuestra manera, es que estamos como estamos. Entonces Dios dice hoy en esta noche, ya es tiempo de que ustedes entiendan cuál es mi voluntad. Y mi voluntad, para ustedes entender la primera etapa, es que ustedes tienen que reconocer mi autoridad. Jesús hizo esto. Jesús le dijo a Juan, tiene que hacerse como está escrito. ¿Y qué hizo Juan? Juan entonces entró al río y bautizó a Jesús. Y miren el mensaje que vino del cielo a través del Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque se había cumplido la autoridad de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas bajo la autoridad de Dios, lo podemos sentir. Ahí inmediatamente viene ese mensaje como Jesús. Y el Espíritu Santo nos confirma que a Dios le agradó lo que hicimos. ¿Usted sabe por qué? Porque se cumplió la autoridad de Dios. Entonces la voluntad de Dios no es lo que yo quiera hacer. Como Jesús le decía, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieres hacer. ¿Qué Dios quiere hacer contigo en esta cuarentena? Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender es esto, que nosotros tenemos que entender la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios en nuestra vida, ¿usted sabe qué va a hacer? Primeramente, nos va a hablar por la palabra, nos va a inspirar, pero también nos va a enseñar, nos va a reprender. A nadie le gusta que lo reprendan. Yo a veces que tengo hijos me río porque cuando yo le hago advertencia, pero cuando llega la reprensión, que yo le tengo que ya hablar más fuerte, él me dice, mami, no me hables así, tú me hablaste muy fuerte. Y es que sí, porque ya se pasaron las advertencias, ahora viene la reprensión. Pero Dios no está hablando ahí, nos está poniendo advertencia a través de la palabra, nos está enseñando. Y las enseñanzas son advertencias, pero nosotros no.
tenemos que esperar la reprensión. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos ser corregidos. Porque la reprensión es para corregirnos. A nadie le gusta que lo corrijan. Y esto es la voluntad de Dios. Porque dice la palabra que Dios, al que ama, lo disciplina. Nos disciplina, dice, para corregir y para instruir en justicia. Porque la autoridad de Dios funciona en la justicia. ¿En cuál justicia? En la del hombre, no en la de Dios. Amén. Entonces, tenemos que entender esto. ¿Y para qué? Después que pase todo esto, la autoridad de Dios nos va a preparar por medio de su palabra, porque eso fue lo que Jesús vino a cumplir. Cuando Jesús aceptó ser bautizado por Juan el Bautista, que Juan había profetizado lo que iba a pasar anteriormente, dice que esto va a ser, cuando yo obedezco la autoridad, dice que no es solo, que esto va a ser útil para preparar al hombre para toda buena obra. Jesús hizo esto. Fíjense que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús fue presentado por todo lo que tenía que hacer. Cuando Jesús entonces comienza su ministerio, ya Jesús estaba preparado. Porque él aceptó que tenía que cumplirse la voluntad de Dios. La palabra, la autoridad de Dios tenía que cumplirse. Amén. Entonces, como cristianos, nosotros también debemos aceptar esto. Como personas, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aceptar la autoridad de Dios, que es a través de su palabra. Porque esta fue diseñada para inspirarnos, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, para prepararnos para toda buena obra. Yo no puedo hacer nada bueno si no estoy preparado. Porque Jesús lo dijo, todo lo bueno viene ¿de quién? De Dios. Las cosas buenas solamente las puede hacer Dios. A veces yo me río, porque muchas veces vemos a alguien hacer algo y decimos, ay, pero mira, ese muchacho es bueno, ay, qué buena cosa hizo. Entonces yo tengo que ver el fondo de eso, porque dice que todo lo bueno solamente viene de Dios. Amén. Entonces la segunda cosa que tengo que entender de la voluntad de Dios, de la voluntad revelada de Dios, es que cuando yo aplico ya la autoridad, entonces esto me va a ayudar a adquirir. Es como el ejemplo de cuando yo me quiero casar. Cuando yo me quiero casar, yo no puedo ir con el pecho y el corazón y decir me voy a casar. No, yo tengo que prepararme. Y si es posible, comprar una casita, tener esta casita, tener unos ajuares, porque tengo que tener una preparación, lo que hablábamos antes de la autoridad. Entonces, para yo entender la segunda etapa, tengo que trabajar más en la mente. ¿Por qué? Miren, porque ahí es donde más el enemigo está trabajando en este tiempo. Y nos está distrayendo y está arropando al mundo con un espíritu de depresión. Y la depresión es una enfermedad que comienza en lo físico, no es una enfermedad que se contagia. La enfermedad es una enfermedad que comienza la depresión es una enfermedad que comienza en la mente. Y esta que comienza en la mente, entonces comienza a trabajar todo y mire, es una cosa que penetra, que no hay peor enfermedad que la depresión. Porque ella daña todos los órganos. Y trabaja en la mente y hace que una persona quiera morirse y no quiera ser la imagen de Dios. Entonces, en la segunda etapa, después que yo entiendo cuál es la autoridad, tengo que trabajar en una mente renovada para ser moldeable. Ay. Esto de ser moldeable, ¿qué significa? Significa que yo dejar que Dios trabaje en mi vida. La voluntad revelada es yo dejar que Dios trabaje en mi vida. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Dios me va a decir todas esas cosas que no están bien y Él me va a ayudar. Yo la tengo que entregar y dejar que Dios me moldee a lo que Él quiere que yo sea. Recuerden, que yo tengo que entender primero que yo debo de ser imagen de Dios. Entonces, para yo poder ser semejanza,
Yo tengo que ser moldeable. Moldeable. Y eso de ser moldeable habla de ser gobernado por Dios y de tener una actitud correcta. A veces Dios quiere trabajar con nosotros y nosotros tenemos una actitud incorrecta. Estamos haciendo rabietas, parecemos niños pequeños. Y Dios nos dice, tenemos que tener una actitud moldeable. No bipolar. No. Porque ser bipolar y ser moldeable son dos cosas muy diferentes. El bipolar quiere una cosa hoy y no la quiere mañana. Una persona moldeable es una persona que se deja construir por Dios. Es una persona que entiende que se deja quitar lo que hay que quitar y se deja poner lo que hay que poner. Dios quiere llenarnos de su presencia. Dios quiere cambiar nuestras vidas, quiere transformar nuestras vidas. Pero si usted y yo no nos dejamos moldear, se echa a perder el barro. Por eso Dios tuvo que llevar a Jeremías a la casa del alfarero, para que él viera el proceso. Y dice que la vasija se echó a perder. Y Jeremías pensaba que él la iba a botar. Y dice que no, que entonces él comenzó a hacer otra vasija. Entonces, tenemos que analizar en esta noche, ¿estamos teniendo una actitud moldeable? ¿Estamos dejando que Dios quite y que Dios ponga en nuestras vidas? Porque cuando Dios quita es para nuestra bendición. Y cuando pone también. Y bendición no estoy hablando solamente de prosperidad, sino porque dice que Él quiere que tú y yo tengamos una vida en plenitud. Una vida muy buena. Entonces, para yo poder entender esto, para yo poder ver la voluntad revelada de Dios, tengo que tener una actitud moldeable. Tengo que ser como esa masa nueva que va a ir a la casa del alfarero y que se va a dejar moldear hasta estar completa, aleluya, hasta estar que Dios nos guía a través del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que orar y trabajar por una mente renovada, una mente que nos ayude a tener una actitud moldeable. Y la transformación habla de eso, de tener una mente moldeable. En San Juan 8:32 dice que nosotros, cuando tenemos el discernimiento, podemos aplicar esa actitud moldeable a nuestras vidas. Pero sin discernimiento no podemos ser moldeables. Amén. Y la tercera parte de nosotros ver la voluntad revelada de Dios, dice que es cuando yo dependo de Dios. Y que cuando yo actúo, no por impulso, sino por reflexión. Ay. ¿Por qué? Porque cuando yo actúo por impulso, cometo muchos errores. Eso le pasó a David. David tenía una vida, dice que tenía un corazón que a Dios le agradaba, un corazón conforme al de Dios. Pero David, vino el espíritu de distracción, él tenía que estar en la guerra, se quedó en el palacio, se distrajo viendo a una mujer bañándose, y dice que David pecó, y no hizo lo que a Dios le agradó, y no reflexionó para nada de esto, sino que David cometió un pecado sobre otro, porque entonces mató al esposo de esta mujer. Y no hubo reflexión hasta que el profeta vino a donde David y con una parábola de lo que David hacía. David era un pastor de ovejas y le puso una parábola y le habló de un hombre que solamente tenía una sola oveja y este hombre amaba mucho esa oveja. Y vino otro que tenía mucho y se la quitó. Entonces David dice, wow, ¿y quién es este hombre que quiso quitarle la oveja? Y entonces ahí el profeta Natán le dijo, ese eres tú. Y ahí vino que la reflexión, y David reconoció que había pecado contra Dios y contra su prójimo. Pero si usted y yo no reflexionamos, no hacemos esta tercera etapa de la voluntad de Dios, vamos a actuar por impulso y vamos a estropear entonces el plan de Dios. Dios quiere que en este tiempo de cuarentena usted y yo reflexionemos.
que podamos ver la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas y que saquemos esa porción y que entendamos que este es un tiempo de nosotros ser entendidos, así como leíamos en Efesios, no siendo insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, para yo entender la tercera etapa, tengo que tener ¿qué? Esto. No debo actuar por impulso, sino que debo de ser una persona reflexiva constantemente. Amén. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón hablará ¿qué? Mi boca. Y el hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas. Si yo no reflexiono, si yo estoy actuando por impulso, ¿usted cree que puede salir algo bueno? No va a salir algo bueno. Porque si yo no analizo en Dios, no puedo hacer. Dice, el hombre malo de su mal tesoro salen las cosas malas. Dice, y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres dará cuenta de ella en el juicio. O sea, toda la cosa que yo haga por impulso, yo le voy a tener que dar cuentas a Dios. Por eso, no se enojen, no se enojen, no sean orgullosos, no codicien, no estén ansiosos. Que hemos estado ansiosos algunos en estos días, pero aquí me dice, no estén ansiosos, no sean celosos, no envidien, no hagan ninguna de estas acciones, porque son premeditadas, o sea, son impulsivas y salen de un corazón sin reflexión y sin estar consciente. Porque alguien que tiene una intención consciente es aquel que se siente y dice, no, mira, esto yo tengo que entender que yo no puedo hacerlo, que yo tengo que hacer lo que Dios quiere. Entonces la voluntad revelada de Dios no se va a ver en mi vida si yo no hago estas tres cosas. Primero, aceptar quién soy en Dios, su imagen. Segundo, renovar mi mente para que venga el discernimiento. Entonces yo pueda aprender a conocer a Dios. Pueda entender la voluntad de Dios, su autoridad, y pueda ver, tener la mente renovada como alguien que es moldeable y alguien que entiende que tiene que reflexionar. ¿Estamos reflexionando en estos días? Es una pregunta para nosotros en esta noche. ¿O estamos actuando por impulso? Tenemos que ser claros. La vida de alguien que dice seguir a Cristo, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros vivamos una vida bajo su voluntad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Guiándonos del Espíritu Santo, escuchando nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nosotros. Y por último, tenemos que discernir. Esa actitud de siempre estar en discernimiento, solamente la podemos lograr con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que reflexionar para que la voluntad revelada de Dios se manifieste en nosotros y nosotros podamos hacer así como hizo Jesús. Padre, esto pásalo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuánto le pueden decir al Señor en esta noche? Padre, que en mi vida ya no se haga como yo quiero. Pues ya yo estoy cansado. Hay una canción que dice, estoy cansado de vivir a mi manera. Yo te necesito, Dios, hoy. ¿Cuánto le pueden decir al Señor en esta noche? Ya yo quiero vivir, ya yo entendí cuál es la voluntad tuya. Ya yo tengo que entender que yo tengo que tener que ser tu imagen y tener una mente renovada, una actitud moldeable, no actuar por impulso, sino actuar con una intención consciente. Y yo entender lo que tú estás hablando en este tiempo. No ser insensato, sino ser alguien entendido. Y decirle al Señor, ya yo no quiero vivir a mi manera. Ya yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Ya es tiempo de que yo, de hoy en adelante, camine
bajo tu voluntad, para que yo pueda ver lo que es bueno, comprobar lo que es bueno, lo que es aceptable y alcanzar tu perfección. ¿Cuánto le pueden decir al Señor? Yo estoy cansado de vivir a mi manera. Yo te necesito, Dios. Yo necesito tu voluntad en mi vida hoy. Ya yo me cansé de desbaratarme. No, yo quiero hoy ser una vasija tuya, Señor. Que tú me llenes, Señor. Que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Yo quiero hacer tu voluntad, Dios. ¿Cuánto le pueden decir en esta noche a nuestro Dios? Ahí donde tú estás en esta hora, dile al Señor, Señor, ya yo no quiero seguir siendo igual, Señor. Padre, yo entiendo que todo lo bueno, todo lo perfecto, todo viene de ti. No hay otra fuente, Señor. Ya yo no quiero andar como alguien que tiene dos entradas, alguien que tiene dos tipos de agua. No, Señor, yo quiero ser una fuente que tiene agua buena, agua que brota para vida eterna. Señor, yo quiero que de mí fluya tu Espíritu Santo, Dios. Ya yo no quiero hacer las cosas que yo hice, la cosa de ese hombre que estaba viciado, Señor. Ahora yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Ahora yo quiero, Señor, honrarte. Yo quiero reconocer tu autoridad en mi vida. Yo quiero hacer, Señor, las cosas que a ti te agradan, así como tu Hijo Jesús. Así como Jesús, y que tú a través de tu Espíritu Santo me des esa respuesta que tú le diste a Jesús. Señor, hoy yo reconozco que estaba caminando errante, Señor, que estaba haciendo las cosas como yo creía, pero yo entiendo hoy que tú tienes un plan más alto que lo que yo he pensado en toda mi vida, y que hoy tú me estás hablando de que tu voluntad es que yo me salve, tu voluntad es que yo esté contigo, tu voluntad es que yo te conozca, Señor, tu voluntad es que yo esté contigo. Señor, en esta hora yo hoy reconozco que ya yo no puedo seguir así, que yo te necesito, Señor, que tú me estás llamando a ser diferente, y que solamente contigo yo puedo lograrlo, Señor. Que las cosas se tienen que hacer como tú dices, no como yo quiero, es como tú quieres, Señor. Ya yo no quiero vivir a mi manera, Dios. Ya yo quiero hacer las cosas para agradarte a ti, Señor. Ya yo estoy cansado, Señor. Y tú dices que vengamos a ti los que estamos cansados y trabajados, porque tú nos harías descansar, Dios. Hoy yo vengo a descansar en ti, Señor. Hoy yo vengo a descansar en ti, y hoy yo te pido, Señor, entrar en tu reposo, Señor. Entrar en tu reposo, Dios, y decirte, Señor, yo acepto tu autoridad en mi vida. Yo acepto tu gobierno en mi vida, Señor. Hoy yo te digo, Señor, que establezca tu orden en mi vida, Señor. Hoy yo te vengo a pedir, Señor, que tú seas conmigo. Establece tu orden y ven, gobierna mi casa. Abro mi corazón y te permito entrar. Establece tu orden y ven, gobierna mi casa. Te declaro, Señor, quiero hacer tu voluntad. Establece tu orden y ven, gobierna mi vida. Abro mi corazón y te permito entrar. Te declaro, Señor, el que gobierna mi casa. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor,
nosotros hoy queremos hacer tu voluntad, Dios. Hoy queremos hacer tu voluntad, Dios. Hoy queremos agradarte a ti. Que se haga lo que tú quieras, Señor. Lo que tú quieras, Señor. Así como Jesús. Que estamos aquí para cumplir tu propósito. Para ser íntimos contigo, Señor. Así como Jesús. Hoy anhelamos, Señor, ser íntimos contigo. Y poder hablar contigo, Señor, de todas las cosas a través de tu Espíritu Santo. Esta es nuestra oración en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, en esta hora te pedimos que tú ahí en el cuadro de los comentarios, tú nos escribas para nosotros poder darte seguimiento y seguir orando por ti para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Porque Dios está buscando gente que le digan, Señor, establece tu orden. Establece tu orden. Gente que le diga y que reconozca que sin Dios nada podemos hacer. Que es tiempo de nosotros permitirle que Él gobierne nuestra vida. Vamos a escuchar esta adoración y dile ahí al Señor, este es tu tiempo de tú hablar con el Señor y decirle, establece tu orden, establece tu orden. Señor, hoy te declaro que tú eres Rey y Señor de mi vida. Establece tu orden, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Qué fácil es decirte Dios del cielo. Dios del cielo. Llamar en tiempo de necesidad. Hacer tu voluntad. Sueño y anhelo. Sueño y anhelo. Me rindo hoy ante tu altar. Establece tu orden. Vengo bien a mi casa. Toma mi corazón. Siéntate a reinar. Te declaro, Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden. Quiero hacer tu voluntad. Establece tu orden. Vengo bien a mi casa. Toma mi corazón y siéntate a reinar. Te declaro, Señor, dueño de mi vida. Establece tu orden.
aleluya. Si tú le has dicho al Señor que establezca su orden en tu vida, yo te aseguro que Él no te va a rechazar. Porque cuando nosotros nos humillamos delante de Él es cuando reconocemos que no podemos seguir como estamos, sino que necesitamos el orden de Dios en nuestras vidas, que necesitamos y que se haga la voluntad de Dios. Vamos a saludar a todas esas personas que han estado conectados con nosotros hoy, escuchando esta palabra. Yo espero que esta palabra no caiga en una tierra vacía, sino que esta palabra dé el fruto para el cual Dios envió, y que nosotros podamos escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho en tu vida después de este día, de que nosotros podamos escuchar que Dios ha hecho un antes y un después en tu vida. Saludamos a todas esas personas que nos ven, Julio César Portorreal, a nuestro hermano Sobedi Ramón, a Ambioris Cabrera, a Martín Antigua, a Camelia Pérez, Ricardo Enrique, Alberto Sí, Leticia Rodríguez, Jenny Medina, Catherine Trejo, María Severino, a Indira Silverio, a Hansel King, a Ronisa La Antigua, familia Odenis Minaya, a Luis García, a Ortiz Escalde, al Wilma de Smalo, a Yuberi, y a toda esa gente que se conectó previamente también, José García, nuestro hermano que está en Canadá, a Vanessa Disla también, parte de los miembros de nuestra congregación, también a Ingrid y Cesarina, a Eufemia Silverio, a José Valder, a nuestro hermano José de los Chabones, que siempre se me enreda ese apellido de él, a Alex Disla, a todas esas personas que han estado ahí. Yo espero que esta palabra, así como me edificó a mí, porque créanme que estuve en reflexión con esta palabra 2 semanas para poder traer este mensaje hacia ustedes en esta noche. Nosotros estamos orando por consuelo para la familia que han perdido familiares, así como lo ha sido nuestra hermana Márgara y toda su familia, con nuestro hermano Frank, que partió a la presencia del Señor ayer, y estamos dejándonos consolar por el Señor, porque ha sido muy triste esta pérdida, porque no la esperábamos, pero sabemos que Dios nos dará la fortaleza para seguir caminando, la familia de la Antigua también, y todas las personas, todos esos hermanos de Fran también. Oramos para que el Señor siga fortaleciendo a la familia, porque de verdad este es un tiempo muy difícil en el uno no poder consolar a los que están perdiendo un familiar querido. A Gladys también le saludamos, a Gina, todas esas personas que han estado con nosotros durante toda la transmisión. Si esta palabra ha transformado tu vida, por favor escríbenos y haznos saber. Y ya estamos llegando a la parte final, pero no me quiero desconectar sin antes decirte esto. Dios está llamando a una iglesia que quiera hacer su voluntad, a las personas que quieran conocerlo, que quieran obedecerle, así como Jesús, entender cuál es la autoridad de Dios en este tiempo, y nosotros poder hacer lo que a Dios le agrada. Y este es el reto. Yo te reto en esta noche para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Esta debe de ser nuestra meta de hoy en adelante, hacer la voluntad de Dios hasta que Cristo venga y le podamos ver y contemplarlo. Así que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Oramos por todas esas personas que nos vieron y nos escucharon hoy, aún a la distancia, aquellas personas también de otros países, también de la ciudad de Puerto Plata, Ani, todas esas personas que nos vieron. Decirle que Dios le bendiga muchísimo, que es para nosotros un privilegio en esta noche poder llevar su palabra. Y vamos ahora a dejarte con unas adoraciones y una alabanza para así con gozo despedir este culto familiar. Vamos, te reto a hacer la voluntad de Dios, a entender cuál es la voluntad de Dios. Dios te bendiga, gracia y paz, y será hasta una próxima transmisión.
mañana. Amén.